Shalom, amadas. Comenzamos la parasha. Bueno, no comenzamos, sino que comienzo, porque aquí en Sefarat, España, otra vez tenemos restricciones de movilidad. Por tanto, estoy en mi casa solita, preparando la parasha para vosotras. Y se llama esta parasha Vaikra, que significa y llamó. Vaikra es Levítico. La Haftará en Yesayahu, Isaías, 43:21 al 44:33. Levítico 1:1 al 5:26. Y el Código Real, o Nuevo Testamento, Mateo 1:1 al 3:17. Comenzamos, por la bondad del Eterno, 2 nuevos libros para este precioso Sabbat. Vaikra, Levítico, y Mateo. Porque la semana pasada acabemos Éxodo y acabemos Gilé o Lucas. Una vez más, construido el Mishkan o tabernáculo, y la presencia del Eterno morando ya en él, como aprobación del Eterno por haberlo construido conforme al diseño que él le mostró a Mosé en el monte Sinaí. Hashem, el Eterno, comienza esta parasha diciendo Vaikra, a Mosé. Entonces, y llamó a Mosé. Así comienza esta parasha. 3 veces el Eterno usa esta palabra en la Torá para llamar a Mosé. La primera se encuentra en Éxodo 3:4 y dice: y viendo el Eterno que se desviaba para mirar, esto está referente a la zarza, cuando le llamó al Eterno a Mosé, lo llamó y usa la misma palabra, Vayikra. Elohim o Dios de en medio de la zarza diciendo, Mosé, Mosé, y él respondió, heme aquí. Esta es la primera vez que el Eterno usa la palabra Vaikra para hablar, o para llamar, mejor dicho, a Mosé, no para hablar, para llamar. La segunda se encuentra en Éxodo 19:3 y dice, y subió Mosé a Elohim, o Dios, y lo llamó. Y aquí pone la palabra Vayikra, la misma palabra, desde el monte Sinaí. Y le dijo, así hablarás a la casa de Jacob, que ya hemos dicho que son las mujeres, háblale suavemente, y le dirás a los hijos de Israel, o sea, a los hombres le hablas más fuerte, le dirás. Y la tercera se encuentra en el comienzo de esta parashat, que lleva el título de Vaikra, Levítico, aquí donde estamos, 1:1, y dice, en español, lo llamó. Pero en hebreo pone la primera palabra que comienza el libro de Levítico, empieza Vayikra. Lo llamó a Mosé y el Eterno le habló desde la tienda de la reunión o desde el tabernáculo. Al llamar el Eterno por su nombre a Mosé, casi siempre 2 veces repetidas, ¿os acordáis cuando el Eterno llama al profeta Samuel? Samuel. Pues esa es la forma de llamar el Eterno también a Mosé. Mosé, antes de dirigirle la palabra, le hace notar el efecto y la estimación que él le tiene. Este llamado a Mosé solo ocurre en estas 3 ocasiones citadas.
invitándolo a realizar el Eterno a través de él un acto histórico muy importante que va a pasar a la historia. Por tanto, es un acto muy solemne entre el Eterno y Mosé, su siervo. Anteriormente el Eterno lo llama para servirse de él, allá en la zarza, en el desierto de Madián, y sacar o redimir a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese es el primer llamado. En el segundo llamado lo llama el Eterno a Mosé, Vayikra, para entregar la Torá o la instrucción, porque Torá significa instrucción, al nuevo pueblo redimido, la forma de vivir, la instrucción de cómo tiene que vivir el nuevo pueblo redimido. Y en este texto que nos ocupa hoy, Levítico 1:1, que estamos comentando, el Eterno los llama de nuevo por su nombre, para una tarea más elevada aún, y consagrarse en adelante para la nueva misión. La primera misión era sacar a los hijos de Israel de Egipto. La segunda misión era llevarlos al Sinaí para entregarles la Torá. Y ahora la tercera misión, después de construido el tabernáculo Mishkan, le dice: ve y enséñales a los hijos de Israel las leyes de la pureza y de la impureza, e instrúyelos en el culto de los sacrificios, y forma a los hijos de Israel en un pueblo de sacerdotes y una nación santa, para que a través de ellos mostrar al mundo la instrucción recibida. A Levítico se le conoce como el libro de la santidad. Todo gira alrededor del tabernáculo y su funcionamiento, por el servicio de los sacerdotes y los levitas en cuanto a las diferentes clases de sacrificios, ofrendas, fiestas solemnes, etcétera, etcétera. Un dato interesante que aparece al comienzo también de esta palabra, que no aparece en ninguna parte más, es que comienza este libro, Vayikra, que es una Vav, Yud, Ko, Res y Aleph, la muda. Al final, la Aleph. Pues la letra Aleph del final de la palabra Vayikra está reducida. Y en los dos llamados anteriores que hemos visto que aparece la palabra Vayikra, esta Aleph no está reducida. Nuestros sabios nos enseñan que debemos acercarnos a Hashem con humildad. Puede ser que quiera decir eso, una forma de acercarte al Eterno, indicando con la letra Aleph final del llamado con humildad. Otra enseñanza que han llegado a la conclusión nuestros sabios es que debido al pecado del becerro de oro de los hijos de Israel, allá en Sinaí, después de ir al encuentro a recibir las 2 tablas de la ley, de la Torá, el Eterno le dijo a Mosé que su presencia se iba a limitar a los hijos de Israel a su ángel, que se manifestaría desde el Mishkan o el tabernáculo. El texto nos muestra así, con la Ale reducida al final de la palabra Vayikra, que el llamado dirigido a Mosé no revestía ya el mismo carácter majestuoso que los 2 anteriores al pecado. Por esto que hemos dicho, porque la presencia, le dijo el Eterno a Mosé que se le iba a reducir a su ángel. Así como el tabernáculo y todo lo relacionado con él
enviaba un mensaje de santidad a los israelitas y los que se le añadieron a la salida de Egipto, ya que una sola Torá o instrucción fue dada en Sinaí para todos, para los hijos de Israel y para los que se le añadieron. Así nosotras en este tiempo llamadas a existir, tenemos el llamado de santificar con la práctica de los mandamientos de la Torá que apliquen para nosotras las mujeres. No olvidar nunca que la santidad debe comenzar por nosotras, nuestro interior, nuestra vida. Debe pasar a nuestro matrimonio. Transmitirla a nuestros hijos. Y como familia, llevarla a la comunidad donde asistimos. Y finalmente se manifestará en la ciudad o lugar donde vivimos. Porque nuestra práctica de vida la verán reflejada en nosotras los que se nos acerquen o los que estén observándonos. Este ha sido el plan del Eterno desde el principio de la creación del primer hombre y la primera mujer. Como el primer hombre y la primera mujer fallaron, otra vez, con toda paciencia, el Eterno comienza su plan con la humanidad a través de un hombre, Noaj o Noé, recto delante de Dios que lo halló. Y nuevamente el hombre le falla. Y otra vez el Eterno comienza a llamar a Abraham. Y con su esposa Sarai a su lado, y por obedecer el llamado, les inserta la letra Hei de su nombre sagrado. Antes eran Abraham y Sarai. Una vez que le injerta la Hei del alfabeto hebreo, esta Hei es la letra de la vida. Ellos estaban sin hijos. Pasaron a llamarse Abraham y Sarai. Pasan a ser de un matrimonio a una familia con un hogar bien estructurado que se nos muestra constantemente si estudiamos la vida de los patriarcas a través de su hijo Isaac o Isaac, seguido por su nieto Jacob o Jacob, por sus hijos, que son los nietos de Abraham, que formaron la descendencia o el pueblo de Israel, el elegido del Eterno, entre todos los pueblos de la tierra, para aquellos, el nuevo pueblo redimido por Jasén, llevados a Sinaí, bajando la Torá del cielo para ellos, como la instrucción que debían observar para un estilo de vida como el Eterno quiere que viva la humanidad. Ellos, los israelitas, el nuevo pueblo de Israel, lo manifestarán a las demás naciones del mundo, o lo manifestarán la Torá con los hechos. Tu salvación o redención la hizo por gracia al Eterno por medio de su Cordero, en la persona de Yeshua, Jesús. Al igual que a los hijos de Israel, por su gracia, los redimió de la esclavitud de Egipto, por la sangre del Cordero que mandó sacrificar, Cordero que apuntaba al Cordero, en la persona de Yeshua, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso lo sacó. Entonces, Cordero de redención para Egipto, Cordero de redención en la persona de Yeshua para Israel y para el mundo. Tu santificación y mi santificación ya depende de nosotros. La salvación la tenemos si nos apropiamos de los méritos de Yeshua el Masías, como tuvo la salvación
o la liberación, o la redención, que es lo mismo. Esta palabra equivale lo mismo. Del pueblo, de los hijos de Israel, de salir de Egipto. Tu santificación y mi santificación ya depende de nosotros. Si queremos santificarnos con la práctica de los mandamientos que apliquen para nosotras en toda nuestra manera de vivir. Repito, tu santificación, mi santificación ya depende de nosotras. Si queremos santificarnos con la práctica de los mandamientos que apliquen para nosotras en toda nuestra manera de vivir, si en verdad deseamos con todo nuestro ser, integral, espíritu, alma y cuerpo, llegar a estar y ver al que nos dijo: vosotros seréis Kedoshim, santos, quiere decir Kedoshim, porque Kadosh, santo, soy yo. Eso lo dijo el Eterno a su pueblo. Y el Eterno no ha cambiado. Eso que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y la palabra del Eterno ha pasado, no. La palabra del Eterno, del Padre, el Creador del universo, es eterna y no cambia. Únicamente que dice que ha cambiado, pero no ha cambiado. El Eterno es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ya vamos a meditar un poco, porque la palabra, el libro de Vaikra, es ya todo el resto de la lectura de este Shabbat corresponde a los sacrificios, todos los rituales, cómo se deben hacer. Entonces, para nosotras las mujeres, eso se lo vamos a dejar a los varones, porque el Eterno a ellos se lo dio. Igual que en Levítico muestra la genealogía del sumo sacerdote y los Cohen, o los sacerdotes, que le ayudaban en el ministerio en el Mishkan o tabernáculo, Matillahu Mateo quiere presentarnos a uno que viene como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Pero también lo quiere presentar como rey, el Masías rey, ¿no? Sobre todo, porque Yeshua no puede ministrar en la tierra, o Jesús, como sacerdote, porque yo ya os he enseñado que los sacerdotes heredan el sacerdocio por el Padre. Y Yeshua, en los días de su vida en esta tierra, allá, pertenecía a la tribu de Judá. Por lo tanto, Yeshua no podía ser Cohen o no podía ser sacerdote. Pero sí nos muestra Matillahu un Yeshua que viene de la descendencia real o de la tribu real. Pues es la tribu real, la tribu de Judá, donde vienen los que han de ser, o han sido ya, mejor dicho, reyes en Israel. Empezando por el rey David. Y le dijo que de él saldrían reyes y de él, de la descendencia de sus lomos, o sea, engendrado por él y por su simiente, vendría el Masías. Por lo tanto, Matillahu nos presenta el libro, dice, este es el libro del registro familiar de Yeshua, el Masías, hijo de David. Y David es hijo de Abraham, lo reduce para que entendamos y ya nos da el detalle. Pero ya nos quiere mostrar este personaje que voy a hablaros yo de en Matillahu, de Yeshua, lo voy a conectar con la tribu a la que pertenece.
pertenece este personaje, aunque lo veáis humilde, lleno de gracia, lleno de humildad, pobre, digamos, no con vestiduras reales ni de esplendor, pero es Yeshua el Masías, y es de la descendencia de David, por tanto es de la tribu real, que si ahora en la tierra no reina, ya vendrá el momento en que reinará. Ya nos presenta el nacimiento. Aquí hay muchas controversias, pero yo tampoco quiero entrar en detalles, porque desde el punto de vista hebraico de la Torá, el Masías tiene que heredar por parte de padre el reinado. Entonces, si dicen desde el mundo evangélico que no tiene padre terrenal, pues Yeshua no puede descender de la tribu real, porque su madre era de la tribu sacerdotal. Por lo tanto, realeza, según ellos, no tiene. Pero, como nosotros estudiamos Torah, sabemos que viene de la tribu de la realeza por parte de padre. Porque aquí nos da toda la genealogía, por parte de padre. Y en el mundo de la escritura, de la Torá y de la interpretación correcta, Yeshua tuvo que ser engendrado de Yosef. Pero debido al mundo que rodeaba el tiempo y cuando se escribió el libro, la diosología del mundo pagano grecorromano, y al conectarlo ellos como su Dios, ponerlo como su Dios principal a Jesús, según ellos, entonces le quitaron la descendencia por parte de papá para ascenderlo a hijo de Dios, para ascenderlo a divinidad. Pero bueno, ese tema lo vamos a dejar un poco porque es un poco controversial para entenderlo. Sí que os diré que para que lo conectéis bien, igual que Sarai era estéril, luego Sara, la mujer de Abraham, ya no había tenido hijo en toda su vida fértil, llegó un tiempo en el que el Eterno quiso hacer un milagro en su interior y ovuló cuando ya no tenía menstruación, y de esa intervención divina dentro de ella, dentro de su vientre, pero con la intervención de su marido Abraham, concibió Sará, y tuvo su hijo Isaac. De la misma manera, Miriam, aquí, que tenemos aquí a Miriam, en el nacimiento de Yeshua, era un alma, una jovencita que no había ovulado, al contrario de Sará. Entonces, igual que en Sará obró el milagro para poner óvulos fértiles, nuevos, en esta muchachita Miriam, llena de gracia y elegida por el Eterno, también le puso óvulos para que pudiera engendrar. Un milagro hubo en Sará, un milagro hubo en Miriam. Pero desde el mundo hebraico es con la intervención del Eterno para obrar el milagro en Sará y en Miriam, pero con la intervención de Abraham en Sara y de Joseph en Miriam.
Por lo tanto, el milagro está hecho con la intervención de papá y mamá. Y aquí vamos a dejar este tema que crea mucha controversia, pero es tiempo de poner las cosas claras. Porque la Iglesia Católica elevó a Yeshua, que vino a morir y murió, a una divinidad, y una divinidad no muere. Y luego, como tenían que seguir mostrando esa divinidad, pues ahora Miriam también es la reina del cielo. No, Miriam fue una mujer llena de gracia, llena de santidad, llena de unción, y el Eterno la miró, se agradó de ella, de esa jovencita, y obró el milagro. Y fue elegida entre todas las mujeres que había en Israel. Y ya seguimos. Capítulo 2 de Matillahu, Mateo. Habiendo pues nacido Yeshua en Betlehem de Yehudá. Betlehem es Belén. Betlehem significa Bet, casa, Lehem, pan. O sea que Yeshua nació en la casa del pan. Por eso también dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Pues el Eterno hizo que naciera allá, donde estaba profetizado ya, en la casa del pan. Durante los días cuando reinaba Herodes, y aquí que vinieron desde el oriente hasta Jerusalén, unos sabios. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento en Mateo? 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya tenemos cambiado el nombre, cambiado el pueblo con otro nombre, y los personajes que vienen, que son magos. Jesús en el mundo católico no dice nada, o evangélico, un nombre, como tantos. Pero Yeshua, en hebreo, ¿sabéis lo que significa? La salvación. El nombre ya lo dice todo en hebreo. La salvación de Dios. Y nació en la casa del pan. No, le han cambiado el nombre a Belén. Y no vinieron a ver al niño Yeshua unos magos. Eso nada. Eran unos sabios. Sabios que conocían bien la escritura, la Torá. Y decían dos, ¿dónde está el que ha nacido para ser rey de los judíos? Porque su luz no es estrella. Bueno, otro nombre diferente. Pero la luz del Masías es muy grande para ser una estrella solo. Es la luz de la eternidad que hubo antes de la luz de la tierra, del sol y la luna. Porque su luz, cuando dijo el Eterno, he aquí sea la luz, ahí fue el Masías, que vino a morar a la persona de Yeshua. Porque su luz hemos visto en el oriente y venimos para honrarle. ¿Y qué dice el versículo 2? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A adorarle. Hermanas, tenemos que situarnos. ¿Dónde está hablando el texto? Situarnos en el tiempo, en el lugar y a quiénes le está hablando. En el tiempo es hace 2000 años. Estamos en Israel, en la tierra, en la tribu de Judá, porque él nació en Belén, que pertenece a la tribu de Judá, cuando la repartición de la tierra.
Y unos sabios que conocen la escritura y los tiempos y saben que ha nacido un niño en Belén de Judá, que ya estaba profetizado, no vienen a adorarlo. Allá en aquellas tierras, en aquellos tiempos, se adoraba al Dios creador, el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, a nadie más. Ahora sí, reconocían que este niño iba a ser un personaje tremendo. Ellos lo sabían y venían a honrarle. Aquí no está la palabra de adorar, de adoremos en romano o en griego. En hebreo está la palabra, aquí está istajabé, que es postrarse, inclinarse, hacer reverencia, pero nunca adorar. ¿Os acordáis cuando fueron los hermanos de José y a Egipto a por pan, y cuando se presentaron ante él, ante la autoridad? ¿Qué hicieron los hijos de Jacob o hermanos de José? ¿Lo adoraron a José? No. Porque en Israel y los descendientes de Israel nada más que se postran o adoran al Creador de los cielos y de la tierra. Ellos se postraron. Y usa la misma palabra, istajaba, que es postración ante un personaje, ante una autoridad, ante un alto rango, rindiendo pleitesía. Pero fijaros que ya el Nuevo Testamento os lleva a la adoración de Yeshua. Igual que ya os pone para leer el Evangelio o la Mezorá, que se diga en hebreo, de Mateo, ya os han puesto San Mateo. ¿Por qué ponen San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pedro? ¿Y por qué, si han hecho la traducción completa de la Biblia, por qué le han puesto San Moisés, San Elías, San David, San Abraham? ¿Por qué? Porque ves una clara división que a partir del Nuevo Testamento que Roma hizo, ya se coloca la diosología que imperaba en aquellos tiempos. Y se encargan bien de seguirlo poniendo constantemente. ¿Para qué? ¿Para que adoren al nuevo Dios que ellos crearon en la persona de Yeshua. A saber del asunto, vamos al 2:3. A saber del asunto, el rey Herodes se turbó en gran manera, y con él también toda la ciudad de Jerusalén fue conmovida. Y habiendo reunido a los más importantes sacerdotes, Coanim, así como a los maestros que enseñaban al pueblo la Torá, les preguntaba nerviosa e insistentemente acerca del lugar donde debía nacer el Masías. Ellos de común acuerdo dijeron: en Belén de Judá, porque así fue escrito por medio del profeta, que os digo, ¿dónde está eso? Miqueas 5:2. ¿Y qué dice Miqueas 5:2? Y tú, Betlehem, Éfrata, aunque pequeña entre los príncipes de Judá, de ti saldrá uno que gobernará por mí a Israel. ¿Ves cómo lo lleva? ¿Ves cómo lleva Mateo lo lleva al personaje que nos enseña este libro de Matillahu a
a la realeza, a gobierno, a reinado. Gobernará por mí a Israel, dice el Eterno. Entonces Herodes, habiendo llamado secretamente, otra vez dice, a los sabios venidos de Oriente, y allí te está diciendo, ¿a los quién? A los magos. Siguen con la misma. A los magos. Les hacía preguntas tratando de calcular con mucho cuidado y astucia el tiempo que hacía que habían visto la luz. Si estáis observando, os daréis cuenta que no hay magia de ninguna clase por aquí. Entonces no pueden ser magos. Le preguntan y responden, vienen, se inclinan, confiesan y se van. No hay en el asunto este de venir los sabios a postrarse y a reconocer al niño que había nacido, no hay magia por ninguna parte. Ocho. Así que los dejó partir hacia Betlehem, pero con estas instrucciones. Id allá y buscad con mucho cuidado al niño, e inmediatamente que lo encontréis, venid a mí, para que yo también vaya e, inclinándome delante de él, le brinde mis honores. Ocho. ¿Qué dice la Valera? Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes. Sigamos. Ellos, habiendo acordado con el rey que así lo harían, se marcharon, y aquí que la luz que habían visto al principio en el oriente se movía delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde se encontraba el niño. Al ver de nuevo la luz, se regocijaron profundamente con cantos y danzas. Ese niño brillaba, tenía luz propia. ¿Os acordáis cuando Moisés bajó del monte? Dice que irradiaba una luz, de tal manera que se tuvo que poner un velo sobre su rostro. 11. Hasta que llegaron a la casa y entrando vieron al niño con su madre Miriam. Entonces se inclinaron delante de él. ¿Qué dice? Valera. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y le ofrecieron sus reconocimientos reales. Lo reconocieron que era un rey. Y abriendo sus equipajes, y aquí que le traían regalos de oro, de incienso y de mirra. Pero siendo avisados en un sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su casa por otro camino. Y habiéndose marchado los sabios, otra vez los magos, he aquí que un mensajero de parte del Eterno apareció a Joseph en un sueño y le dijo, levántate y toma contigo al niño y a su madre y escapa a Egipto y permanece allá hasta que se te ordene regresar, porque Herodes anda buscando al niño para matarlo. Despertarse inmediatamente, tomó al niño y a su madre y esa misma noche se marchó camino a Egipto. Qué pronto. Me gusta ver esta similitud con Abraham. El Eterno le dijo a los hijos de Israel que a Egipto no volvieran. Pero ante la manifestación del Eterno, Joseph se levanta presto tempranito y sale de su comodidad y sale de su confort
y sale con él también su esposa Miriam para ir allá, para descender, que ellos estaban en la tribu real, donde estaba el sacerdocio. En fin, van a Egipto y pronto, rápido, presto, igual que Abraham, cuando el Eterno le dijo, sacrifícame, que no dijo sacrifícame, le dijo ofrécemelo, lo que pasa que lo entendió mal, Abraham. Y Abraham, sacrifícame, ofréceme a tu hijo. Y él se levantó muy temprano. Los mensajes que manda el Eterno por sus malajín, ángeles, a sus siervos, son prestos en hacerlo, rápido, temprano, aunque sean dolorosos para ellos, aunque los incomode, los remueva, son prestos. En este caso yo sé. ¿Qué dice el 14? Al despertarse inmediatamente, tomó al niño y a su madre, y esa misma noche se marchó camino a Egipto, de noche, ni esperó al alba. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Eterno por medio del profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamó al pueblo de Israel, que se cumplió proféticamente, y de Egipto llevó a su hijo y también lo llamó de Egipto. Herodes entonces, comprendiendo que había sido burlado, se enfureció de tal manera que ordenó matar en Betlehem y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme al tiempo que astutamente había calculado en su reunión con los sabios. Cuando esto ocurrió, se cumplió entonces lo que había dicho o había sido anunciado por el profeta Yirmiyahu en profecía, cuando dijo, y vamos a leerlo porque es muy interesante, Jeremías 31, 14 al 16. Así dijo el Eterno, una voz en lo alto se oye, gemido de llanto amargo. Rachel llora por sus hijos, se niega a consolarse por sus hijos que no están. Así ha dicho el Eterno, priva tu voz del llanto y tus ojos de lágrimas, porque hay recompensa a tu obra, dice el Eterno, pues retornarán de la tierra del enemigo. Así, la mamá Miriam lloraría cuando saldría de su tierra, el hijo escogido por el Eterno también fue llevado a Egipto, pero hay redención, hay retorno, porque proféticamente dice, así dice el Eterno, un grito fue oído en Ramá, gran lamentación y amargo gemido. Rachel llorando por sus hijos y rechaza ser consolada, pues se han ido sus niños. Por eso es que Rachel cuando muere en el camino a Efrata también es Belén, es Betlehem, la misma, no es enterrada en el sepulcro con los patriarcas. Allí fue enterrada fue enterrado Abraham y Sara su esposa. Fue enterrado Isaac y Rivka o Rebeca su esposa. Fue enterrado Jacob y Lea su esposa. Pero su esposa Rachel le mandó el Eterno enterrarla en el camino a Efrata, que es Betlehem, para que cuando pasaran para el exilio
hicieran una parada y recordaran que podían regresar y volver nuevamente a la tierra. La familia real regresa a Eretz Israel. Mas habiendo muerto Herodes, he aquí un mensajero de parte del Eterno que le apareció en sueños a Joseph en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vuélvete a Eretz Israel, la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban su muerte. Entonces Joseph, al despertarse del sueño, se levantó inmediatamente y tomó al niño y a su madre, regresando, entró en Eretz Israel. Pero oyendo que Arquelaos había reemplazado a su padre Herodes como rey en la tierra de Yehudá, Jerusalén, esa parte, donde él pertenecía, la tribu que él pertenecía, de la tribu de Judá, tenía temor de irse allá, a Betlehem. Mas siendo avisado en un sueño, se dirigió a la región de la Galilea, arriba, al norte. Y habiendo llegado a un pueblo, que la Valera pone Nazaret, pero en hebreo es Nazrat. ¿Qué significa Nazrat? Rama. Fijó allí su residencia, para que se cumpliera así lo dicho por el profeta que se ha llamado Netzer. O sea, que esa ciudad ya tenía su nombre, que tenía que venir en el pueblo de Nazrat un Netzer. Casi las mismas palabras, porque Netzaret quiere decir plural de Netzer. O sea, ramas significa Nazaret, ramas, en plural. Y en singular, Netzer, que es rama, el tronco de la raíz de Isaí. De aquí tenía que venir el Netzer, la rama, enviado por el Eterno. Y a ver si terminamos en capítulo 3. Vinieron aquellos días en los cuales Johanán el inversor hizo su aparición en el desierto de Yehudá y predicaba, diciendo: volveos de vuestros malos caminos al Eterno, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este Johanán es aquel a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz está gritando en el desierto, preparad un camino para el Eterno y construir allí sendas derechas para él. Esa profecía de Isaías 3:43 que hemos leído se cumple en la persona de Johanán, que era Cohen, sacerdote, que es el vocero de Jasén, que la está anunciando. Un tiempo nuevo viene. Atentos. Grito. Llamada. Preparad un camino para el Eterno y construir allí unas sendas derechas. Y Johanán estaba vestido con ropa hecha de crines de camello y una correa de cuero alrededor de su cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, al estilo del profeta Elías. Al estilo, con el espíritu del profeta Elías. Y el pueblo comenzó a salir en busca de Johanán, tanto de Jerusalén como de toda la provincia de Yehudá y de las regiones alrededor del Jordán. Cuando un profeta cumple la profecía que está escrita, la proclama,
en el tiempo en que el Eterno la tiene que manifestar al mundo, ¿cuál es la reacción? Y el pueblo comenzó a salir en busca de Yohanan y confesando sus pecados eran purificados en las aguas del río Jardén ante la vista de Yohanan. Aquí hay una reacción y una confesión de pecados. Por el pueblo normal, por el pueblo de Jerusalén y toda la provincia de Judá, donde estaba el templo, donde estaban los sacrificios, ellos fueron buscando la profecía, el cumplimiento, el llamado, la proclamación de Yohanan. Y confesando sus pecados, purificados en las aguas del río Jardén, eran purificados ante la vista de Yohanan o Juan. Pero cuando vio que muchos de los Perusín y Sadoquín, Perusín fariseos, Sadoquín saduceos, venían, no que todos, entender bien, muchos, no todos, que es que tendemos a generalizar todo. Y así no es, hay que leer la escritura bien, porque en los pequeños detalles hay malas interpretaciones. También venían para sumergirse en las aguas, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira inminente que les viene encima? Yeshua no le dijo a Nicodemo estas palabras. Y Nicodemo era fariseo. Si en verdad os habéis vuelto de vuestros malos caminos al Eterno, versículo 8, mostradlo entonces por medio de las obras que así lo prueben. Y no comencéis a justificaros a vosotros mismos con la idea de que Abraham es vuestro padre. Porque os digo que el Eterno es poderoso para levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Hijos de Abraham. El mundo entero está lleno de hijos de Abraham. El pueblo de Israel son los hijos de Abraham. Pero es que si vas a Hebreos, dice que por la fe de Abraham también somos seguidores del Eterno y de la Torá. Por lo tanto, el Señor ha levantado hijos de Abraham por fe en todas partes de la tierra. Y también os digo que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, lista para cortarlos. Y todo árbol que no dé fruto bueno será talado y echado al fuego. Y aquí, Yohanan no está hablando de árboles. Está hablando de personas. Porque hay árboles en el que la Torá los nombra por personas. En este caso, está hablándole a los líderes, que le está diciendo que son árboles. Y ya, su hacha, el Masías ha venido en la persona de Yeshua, y como no lo reconozcan, están listos para ser cortados. Y si no lo reconocen, y no lo aceptan, y no se someten a sus dichos, esos árboles no llevarán fruto y serán talados y echados al fuego. Y se acabará su ministerio como pasó, porque los saduquín aquí eran los saduceos. Y muchos de los saduceos eran a los cohen del templo.
Y después de morir Yeshua, en el año 70 se acabó con la destrucción del templo por los romanos y la conquista de Jerusalén. Se acabó el templo, se acabaron los sacrificios, se acabó el sacerdocio. Aquí está. Y también os digo que el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, lista para cortarlos, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Esto no se lo dijo a la multitud. Esto se lo dijo a los fariseos y a los saduceos. Otra cosa que tenéis que tener cuidado. ¿Cómo habla? ¿Y a quién habla? ¿Y quién habla? Es muy importante para hacer una buena interpretación y tener un buen entendimiento de la Escritura. 11. Yo ciertamente os dirijo en esta inversión, la purificación, como señal de que tenéis la firme intención de volveros de vuestros malos caminos al Eterno. Como señal. Pero detrás de mí viene uno de más alto rango que yo, a quien yo no soy digno siquiera de llevarle su calzado. Johanan pertenecía a la tribu sacerdotal, o sea, a la tribu de Leví. Pero Johanan reconoce que el que viene detrás de él, al que anuncia a él, pertenece a la tribu de Judá, que es la tribu de la realeza, del reinado. Por tanto, un mayor rango tiene que él y no es digno de llevarle su calzado. ¿Os acordáis cuando los profetas tenían sus criados, sus siervos? Elías tenía a Eliseo, ¿verdad? Mosé, el gran profeta, tenía a Yehoshua o Josué. Pues esto quería decir Johanna. Yo no soy digna ni siquiera de llevarle su calzado. Es tan grande, que yo no puedo seguirlo, porque él va a ser el rey supremo del mundo y yo no puedo usurparle ese lugar, esa realeza, ese trono, porque el siguiente profeta, cuando partía de este mundo, era su criado, el que estaba a su lado, cuidándolo, yendo con él. Y a la vez que lo cuidaba y lo servía, aprendía todo lo que salía de su boca. Se sentaba a sus pies, digamos, a escuchar la Torá de ese profeta. Por eso es que luego era el siguiente profeta. Johanan no podía ser. Por eso más adelante muere. ¿Por qué? Porque el nuevo ministerio, que es superior a él, entra en acción. ¿Entendéis? Porque detrás de mí viene uno de más alto rango que yo, a quien yo no soy digno siquiera de llevarle su calzado. Él es quien os sumergirá en la presencia divina y os purificará. Y terminamos aquí ya el comentario de esta parasá de Levítico y de Matíajo con la irrupción en el mundo del Masías en la persona sufriente de Yeshua. Y hemos recordado sus credenciales. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Lugar de nacimiento. ¿Quién es su ascendencia? ¿Cómo irrumpe en el mundo? Por milagros, por señales, por maravillas. ¿Cómo reconocen los sabios que vienen a postrarse delante de él? ¿Cómo es el vocero Johanán lo anuncia? Allá en la tierra prepara
y hace el llamado para que estén atentos, para que observen, para que se vuelvan, para que puedan escuchar y ver al que va en lo sucesivo a entrar en acción en el plan del Eterno en Israel y luego será en el mundo. Que tengáis un día y un Shabbat bendecido. Este comentario lo hago bajo la autoridad de mi rabino, Dan Ben Abraham, de mi esposo, que fue patrón, y de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que por cuyos méritos fuimos nosotros salvados. Shalom, shalom, amadas.